Perfeito. Então, como eu dije ao início, vai disponibilizar as classes. Sí, le voy a pasar por WhatsApp porque nunca comprendí cómo hacer para disminuir los megas y poder alzar a YouTube, y entonces me era más fácil pasar nomás y así grabar la clase vía WhatsApp. Entonces al terminar las clases ya le voy a pasar. Ok, profe. Bueno, ¿y qué implica saber escuchar? Tener una buena concentración, o sea, estar presentes ante lo que el paciente le está diciendo, o sea, no estar pensando en otro, en qué van a comer, a quién le van a ver, a quién le van a visitar, no. Deben estar totalmente despiertos y escuchando cada detalle de lo que le dice el paciente, porque cada detalle le puede llevar hacia otro diagnóstico, en otra dirección totalmente diferente a la que ustedes están pensando. Entonces, en la historia clínica es bastante importante. De repente también pasa que los pacientes por A o B motivo o sienten vergüenza o culpa de algo, entonces les oculta detalles y tienen que ser bastante hábiles en hacer las preguntas de acuerdo al caso. También dejar que el paciente o hable de forma espontánea, no, por ejemplo, que esté acompañado de alguien, que la persona hable por él, no. Eso a mí no me gusta generalmente. Le solicito de forma respetuosa que aguarde en la sala de espera y que posteriormente voy a hablar con él al terminar con el paciente. Entonces, el paciente, siempre que pueda, debe ser el que hable en la consulta. Entonces, nadie quiere ver esta clase de médicos, ni por más cansado que estén, ni por más, si es que ustedes no durmieron, entonces dense un baño, tomen el café y luego atiendan al paciente, porque esto no es lo adecuado. O sea, no pueden ustedes estar bostezando en la consulta o estar totalmente desinteresados, estar comiendo durante una consulta, no. Entonces tienen que tener una buena actitud en la consulta para que ustedes puedan tener una buena historia. Y también es importante que sepan hacer las preguntas. Por ejemplo, si el paciente, como el caso anterior que les presenté, que era una paciente que venía por una hemorragia a nivel del brazo, no le van a preguntar qué comió, ni tampoco si tuvo vómitos, tampoco le van a preguntar si es que tuvo, por ejemplo, molestia al orinar, no. No está relacionado con lo que la urgencia implica. Entonces ustedes directamente van a preguntar cómo se cortó, si tiene vacuna antitetánica, si cuánto más o menos sangró, si cómo era el sangrado, si era chorro o era nada más que a nivel local que sangraba. Entonces ya van a investigar si era arterial o venoso antes de revisar, porque si es arterial, por ejemplo, si le dice que en chorro que no paraba y que solamente con apretar paró, entonces sería bueno que le vea antes un cirujano vascular, antes que volver a exponer a esa hemorragia al paciente. Y el tiempo de evolución es bastante importante, si fueron unas horas o si ya fueron días. Si fueron horas nada más, entonces pasamos a la sutura. Primero hay que hacer una buena limpieza de la herida y luego la sutura. Y si ya pasaron varios días, entonces lo aconsejable es que se cure por segunda intención, que implica eso, que la herida cierre ya con tejido de granulación y que va a tardar más tiempo, pero finalmente se va a lograr también. Hay casos en los que se exponen estructuras nobles, como por ejemplo hueso, tendón. En estos casos ya se plantea la reconstrucción, entonces sí debe entrar a cirugía, pero se hace un toilet previo, que es un toilet de reavivamiento de todos los bordes de la herida, hacer sangrar todo para posteriormente hacer la sutura. O sea que se puede hacer también, pero de acuerdo a lo que esté expuesto y a la gravedad. Si solamente era piel, entonces sí se puede curar por segunda intención sin problema, porque no hay riesgo de que haya una osteomielitis o de que se necrose un tendón. Entonces sí se deja ya curar por segunda intención, porque ¿qué pasa? Ya esa herida se considera sucia y va a sufrir de discencia. En casi seguro de que va a sufrir una discencia de la herida, entonces no vale la pena ya realizar eso, a no ser de que esté con una hemorragia nueva. Y en ese caso siempre hay que hacer el debridamiento
que es el reavivamiento de bordes antes de intentar la sutura, y la sutura siempre se realiza por plano, no es solamente suturar la piel, sino que se sutura, en el caso de que esté afectado, primero músculo, después tejido celular subcutáneo y por último la piel. Siempre hay que respetar todos los planos anatómicos. Y nunca induzcan la respuesta. Por ejemplo, usted dijo, ¿verdad?, que vomitó, o usted dijo que primero sangró y después no sangró. Una cosa, un ejemplo tonto por darle, ¿verdad? O sea, no, ustedes no pueden decirle al paciente lo que quieren que le diga, sino que tienen que dejar que él explique lo que le aconteció y ustedes nada más tienen que dirigir eso. Por eso, lo siguiente es saber conducir. Está bien que el paciente hable espontáneamente, que ustedes le escuchen de forma correcta, pero el cuestionario siempre tiene que tener una secuencia lógica. Entonces a nosotros no nos puede estar contando el paciente lo que pasó hace un año atrás, hace 2 años atrás, y que después luego le mordió el perro y después entró a una cirugía y salió. No. La historia debe conducirse con la afección actual. Si el corte fue hace un día, bueno, la historia tiene que tener 24 horas. ¿Qué pasó desde esas 24 horas? Entonces, primero se cortó, luego sangró, luego se cayó y se ensució con la tierra y no pudo venir a la consulta, por eso que está viniendo un día después, porque es de muy lejos, y terminó la historia. O sea, ustedes conducieron porque ustedes saben la importancia de saber qué es lo importante en este caso. Y que no se extiendan detalles más allá de lo necesario. Por ejemplo, me corté porque mi vecina no le quería al perro que estaba ladrando y bueno, eso ya sale del área médica. Hay muchas veces que el paciente viene para diagnóstico médico antes de ingreso, por ejemplo, a un correccional, o porque se pelearon todo entre familia, entre vecinos y se va a hacer una denuncia y bueno, y viene y te cuenta que tu marido no le quiere porque ella luego tuvo otra. Bueno, nada de eso a nosotros no nos interesa, no es parte de nosotros, ni tampoco cómo chocó, ni qué marca de auto era, ni si no le quería luego, por eso le chocó, no. Entonces le dice, bueno, está bien, pero ¿dónde se golpeó? Ustedes siempre tienen que investigar la parte médica, lo que a ustedes realmente les importa, porque su tiempo es oro en la urgencia. Nunca saben cuándo va a llegar un paciente que de verdad necesite su asistencia. Entonces ustedes no pueden estar perdiendo tiempo. Sí, una buena atención médica generalmente por lo menos implica 30 minutos. Pero hay veces que cuando no es urgente o no es muy grave, ustedes pueden hacer un poco más rápido y solamente necesitan saber lo más importante. Bueno, esto una vez que ustedes tengan la práctica, porque primero sí deben tomarse todo el tiempo. Ahora que ustedes están en semiología quirúrgica y después van a pasar a cirugía 1, cirugía 2, no sé cómo le llaman a ustedes, y después a su internado, tienen que tomarse todo el tiempo para comprender lo que es una historia, para comprender su secuencia y para qué sirve cada cosa que ustedes están preguntando. Tienen que ya responderse todo eso porque una vez que ustedes ingresen en su residencia tienen que estar preparados para hacer ustedes el diagnóstico, porque muchas veces sus superiores le van a dejar a cargo de la situación y entonces ahí ustedes donde tienen que demostrar y seguir siempre estudiando y formándose, pero ya de forma más rápida, porque a mí me pasó que me tiraron en la urgencia, les digo me tiraron porque me dejaron sola en la urgencia de R1 y se fueron a operar, porque mis compañeros eran todos varones, se fueron a operar el R2, los R3 y los médicos de guardia, los jefes de guardia estaban todos en la pieza y me quedé sola en una urgencia donde hay por lo menos 50 pacientes y es totalmente desorganizado porque están todo mezclado y cuando uno empieza recién no sabe quién es grave, quién es más urgente, quién va a entrar a quirófano, quién no va a entrar a quirófano, si ya tengo ya que suturar o tengo que quitar la uña o drenar el absceso primero o si me subo aquí, no sabes qué hacer. Y entonces es ahí donde uno se pone a prueba de todo lo que estudió y empieza a organizarse, porque ya con la práctica, después con los meses, uno se da cuenta que uno tiene que identificar quiénes son los pacientes que en una hora pueden perder la vida y ellos son tu prioridad.
Por ejemplo, un accidentado de motocicleta sin casco que perdió el conocimiento, un paciente que cayó de altura, un paciente que está con una hemorragia activa, por ejemplo, viene por vómitos con sangre, o que refiere que tiene pérdida de arrojo rutilante por ano en forma abundante, y ustedes le hacen el examen físico y encuentran taquipnea, polimnea, hipotensión. Bueno, esos pacientes son graves, esos pacientes hay que hidratarle de forma inmediata, hacerle transfusión, colocarle una sonda vesical, una vía venosa central. Hay pacientes que te llegan y empiezan a desaturar, bueno, eso es paciente urgente. Bueno, la desaturación por debajo de 95, uno va observando, le pone oxígeno, no recupera, baja a menos de 90, se le intuba, porque el paciente rápidamente se cansa y puede llegar a necesitar asistencia mecánica respiratoria, que si ustedes no saben reconocer eso, el paciente puede perder la vida y va a ser negligencia de ustedes si no saben organizarse. Entonces ya es importante que desde ahora ustedes se tomen todo el tiempo posible en observar todos los detalles para que al momento que les toque actuar, que no saben si va a ser de R1, de R2, de R3 o si recién de médicos generales le toca un gran trabajo, un gran equipo de trabajo, entonces se le acompaña bastante bien, que generalmente no es lo que pasa, generalmente ustedes se ven solos y de repente una que otra guardia hay alguien que les va enseñando, les va acompañando, pero muchas veces tienen que tomar decisiones solos. Bueno, en esta guardia, estos pacientes van a ser importantes. Uno soluciona, le pone, pero ustedes no pueden quedarse el día entero detrás de eso. Le estabilizan al paciente que está más grave y luego pasan a atender a los siguientes más urgentes, que son los que ya necesitan sutura y tenemos que derivar para la casa o para otro lugar. Entonces ya se sutura, se le da el analgésico y se da alta. Todo lo que se pueda liberar para tener mejor espacio de trabajo. Y los siguientes son los pacientes que probablemente necesiten cirugía, entonces ya se le prepara con laboratorio, se le hace firmar la autorización y van viendo. Entonces uno tiene que organizar esa urgencia y tienen que ser prácticos, no quedarse en un interrogatorio con todos los detalles que el paciente quiere decir, no. Hay que cortar si es necesario el interrogatorio. Cuando ya se va por las ramas, que van a tener muchísimos pacientes así que son muy habladores. Por ejemplo, este domingo llegó un señor que era bastante simpático realmente, que le estaba alimentando a su vaca y que la vaca se enojó y entonces le embistió y él se cayó por la tacuara y la tacuara le entró en su pierna, le rebanó y por eso luego él no le da maíz. Bueno, muchísimas cosas así. La herida era superficial y se suturó, pero él continuó hasta el final del último punto, él continuaba contando su historia que no tenía nada que ver con lo que pasó. Pero en fin, o sea, al momento con decirles, yo le dejé hablar al señor porque no había forma de hacerle callar, pero yo ya inicié mi sutura. Continuaba hablando con él con todo lo que quería, pero haciendo mi sutura porque yo tenía que salir a las 7 y era a las 6:30. Imagínense si me ponía a sentar a hablar de él con todo lo que me quería contar. Entonces, es por eso que es muy importante que ustedes sepan conducir y que no pierdan el tacto, o sea, que no pierdan la amabilidad, porque yo lo que veo es que de repente los médicos pierden, ¿cómo es que se llama? De repente la paciencia y, por ejemplo, no señora, yo no te pregunté eso. Vamos directo al grano. ¿Comés o no comés sal? En el caso de un clínico, por ejemplo. Porque ¿cuánto es lo que vos comés? O sea, ese tono no. Entonces la forma correcta sería, sí, está bien, pero yo necesito saber cuánta cantidad de sal usted consume. Es muy diferente el tono y las palabras. O sea, nunca ser tosco y maleducado. O sea, saber conducir, saber cortar, pero de forma educada. Para mantener la buena relación entre el médico y el paciente y que pueda colaborar con nosotros. Eso también nos ayuda bastante, no crean que es solo por el paciente, también es por ustedes, por su salud mental, porque si ustedes viven con ese estrés, con ese manejo con los pacientes, generalmente no es un buen ambiente de trabajo. Y ustedes son los que hacen su ambiente de trabajo. Si ustedes tienen una buena relación con el paciente, casi nunca o nunca van a tener problema ni con el familiar, ni con el paciente,
entonces van a pasar una buena guardia, por más que tengan un paciente gravísimo. Si ustedes saben hablar, si saben, si tienen tacto con los familiares y con el paciente, no van a tener problema por más que el paciente fallezca. Entonces es demasiado importante que ustedes manejen su inteligencia emocional y que desde ahora practiquen y sepan que es lo más importante y que es lo que les va a evitar muchísimo problema, y también van a trabajar mucho más relajados si ya tienen presente eso. Entonces hay que dejar de lado las emociones relatadas por los pacientes. De repente van a llorar, de repente viene enojado porque esperó mucho y hay un médico nomás, y bueno, y hay que escuchar, dejarle que se descargue y luego con el mejor tono, sin ustedes enojarse, porque ustedes no tienen derecho a enojarse durante una consulta. Hacer como si fuera que empieza de cero. Yo lo que suelo hacer es dejo que haga todo su catarsis, si quiere gritar, si quiere llorar, le dejo unos minutos. Y cuando se decida a empezar la historia, empiezo como si fuera que entró un paciente con la mejor actitud. Hago como si fuera, ignoro totalmente su mal comportamiento, porque si empezamos la pelea no va a terminar nunca y no vamos a empezar nunca el trabajo. Entonces es mejor dejar, no contestar a las malas conductas y empezar el trabajo, ¿verdad? Y uno se da cuenta, ellos generalmente se dan cuenta de eso y bajan sus decibeles, y generalmente si uno demuestra buena actitud, no hace falta más decir nada, porque las acciones de por sí son las que generalmente las que importan, y finalmente ellos son los que se sienten mal, y al final de la atención, si la atención es buena, terminan agradeciendo. Entonces, es muy importante eso. Tampoco no creer todo lo que el paciente cuenta, aunque algunos autores recomiendan lo contrario, ¿sí? Pero generalmente, por ejemplo, en el caso que a mí, en mi profesión, ¿verdad? Llegan niños quemados en zonas que habitualmente no se queman, por ejemplo, en la región glútea o en la región de los genitales, y todo el resto del cuerpo está intacto y te dice que sí, que solo ahí se quemó comiendo, por ejemplo, una criatura de 1 año, entonces te tiene que hacer sospechar de maltrato infantil. Entonces es bastante triste, pero uno tiene que saber identificar y tiene que denunciar. Entonces en ese no te van a luego decir que le quemaron a su hijo, ¿verdad? Pero hay gente que sí, que está desquiciada y que hace ese tipo de cosas, entonces, o el abuso sexual mismo, que es bastante frecuente, por desgracia, en estos tiempos. Entonces, para mí no hay que creer todo lo que el paciente está contando, ni el familiar, y más si se trata de niños. Tener en cuenta los datos relacionados a las consultas con otros colegas, en el caso de que tengan la ficha clínica del paciente, ¿verdad? Pueden observar si es que tienen interés en saber si ya presentó síntomas, por ejemplo, similares. Entonces ya dijimos los 3 componentes. Siempre hay que tener una buena actitud, entonces el ambiente es bastante agradable en el trabajo y es lo que finalmente les va a ayudar a sobrellevar todo. Y para la historia clínica en el interrogatorio es muy importante constar siempre los datos de filiación, que es el nombre, la edad, número de cédula, de dónde viene, si está casado, si no, número de teléfono, para poder después, posteriormente, encontrar al paciente en caso de que ocurra un problema. Y una vez que tenemos todos los datos de filiación, posteriormente pasamos a lo que el paciente le trae a la consulta. El motivo de consulta, por ejemplo, no puede ser hemorragia digestiva alta. El motivo de consulta es lo que el paciente le dice: vomité sangre, por eso viene. Es por qué vino el paciente a la consulta. No puede ser, por ejemplo, rectorragia o motivo de consulta, que es un diagnóstico, no. Te va a decir, me fui de cuerpo con sangre. Bueno, me fui de cuerpo con sangre es el motivo de consulta, y generalmente lo que nosotros es, de repente le arreglamos un poco y ponemos heces mezcladas con sangre, para no poner así exacto, literal, como dice el paciente. Pero generalmente, y lo correcto es poner lo que el paciente refiere en motivo de consulta, lo que le trajo a la consulta.
Antecedentes de la enfermedad actual generalmente es lo que pasó hace poco tiempo. Por ejemplo, en el caso de que se trate de un CA de colon y el paciente te dice que viene teniendo pérdida de peso, que no está relacionada con la ingesta de alimentos. Y los antecedentes remotos de la enfermedad actual es que pasaron ya hace un poco más de tiempo. Hace 6 meses, por ejemplo, empezó con dolor y volvía a pasar, pero no le hacía tanto caso. Eso sería remoto. Antecedentes patológicos personales, si es hipertenso, diabético, asmático, alérgico a medicamentos, si es consumidor de anticoagulantes. Patológicos familiares, generalmente lo de interés es si sus familiares tuvieron patologías, por ejemplo, oncológicas, en el caso que uno esté pensando en cáncer, que algún familiar ya fue operado de algún CA. En el caso que sea un CA de mama, por ejemplo, si la mamá, la tía, la hermana tuvieron CA de mama, si fue hipertenso, diabético, en algunos de sus familiares, sobre todo madre y padre. Hábitos fisiológicos en cuanto a la diuresis, materia fecal, si fuma, si en hábitos viciosos, si fuma, si es consumidor de alcohol, qué tipo de bebida, cantidad de cigarrillos por día que consume, todo eso es importante. Entonces, antecedentes, para que les quede un poco claro, la parte del 3 y 4, antecedentes de la enfermedad actual es la historia actual, lo que ahora el paciente está sufriendo. Por ejemplo, puede ser una historia de 3 meses en una ictericia. La ictericia da cambio de coloración de piel que se torna amarillenta. Entonces el paciente refiere que primero orinaba de una coloración, luego la orina se hizo más oscura, la materia fecal se hizo más clara y después se fue tornando la piel más amarillenta y ahora le pica todo el cuerpo y también tiene pérdida de peso y bueno, puede ser una tumoración a nivel de la cabeza del páncreas que ocasiona una compresión de las vías biliares y te dio un tiempo de evolución que también está asociado a pérdida de peso ya de 6 meses, está pensando en un CA, pero la historia actual es ya de 3 meses, porque ahí empezó todo el tema de la ictericia, pero ahora ya no puede comer más y está demasiado amarillo y por eso viene, porque se le preocupó que está demasiado amarillo. Y espero, entonces ahí puede ser 3 meses, 6 meses, y es la historia de... Y la historia remota es si alguna vez ya presentó algo parecido a lo que le está pasando actualmente. Es más, está un tiempo atrás. Y siempre poniendo otra vez el ejemplo de los pacientes de la urgencia, los signos vitales son esenciales. Ustedes no pueden saber qué tan grave está un paciente. Lo que es común ahora, COVID. ¿Ustedes cómo van a saber si el paciente está grave o no? Tienen que medirle la saturación, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y bueno, es lo primero para saber cómo está el paciente, la temperatura. Si no hacen los signos vitales, ¿a cómo ustedes van a pasar al siguiente paso, que es la ectoscopía? La ectoscopía es lo que ustedes ven al observar al paciente. Ustedes hacen como un escáner así del paciente de arriba abajo y eso es la ectoscopía, lo que ustedes están mirando en el paciente. Si es, por ejemplo, un paciente accidentado de motocicleta o de automóvil, un traumatismo en sí, tienen que quitar toda la ropa del paciente o también en el caso de pacientes quemados eléctricos o por quemadura, tienen que exponer toda la lesión para poder observar todo el cuerpo y ver que no haya lesiones asociadas en otras partes. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de un electrocutado, puede ser que el paciente cayó de altura y luego de electrocutarse y también tiene traumatismo de cráneo, tiene corte en pierna, tiene fractura en brazo. Entonces tienen que exponer todo. El gran quemado, que es el quemado eléctrico, es un paciente traumatizado también. Y el accidentado de moto con más razón, porque puede tener múltiples fracturas, puede tener lesiones de órganos, pueden observarse hematomas, pueden verse asimetría a nivel de estómago, cómo está respirando, cómo se mueve el abdomen, si hay hundimiento de cráneo. Entonces es muy importante exponer todo el cuerpo en los traumatismos.
Ahora, no así en el abdomen, por ejemplo, en un dolor abdominal lo que tienen que exponer el tórax y el abdomen. Y luego el examen de la región afecta por último. Por ejemplo, en el caso que sea un accidentado, ustedes pusieron todo, piensan que hay fractura costal, que ahí puede haber un hematoma hepático, pero lo que el paciente le llevó a internarse fue que perdió el conocimiento en el accidente. Entonces la región afecta va a ser cráneo y tiene que hacerse una tomografía. ¿Y cómo vamos a hacer el examen físico de la región afecta? Y bueno, vamos a buscar los reflejos neuronales y reflejo pupilar, reacción pupilar, si puede contestar, no se puede hablar, le hacemos la escala de Glasgow. Entonces, ese sería el examen de la región afecta. Y en el caso del dolor abdominal, el dolor abdominal, si le duele, por ejemplo, fosa acá derecha, esa es la región afecta. Se hace el examen de todo el abdomen y por último se examina la región afecta, que es la fosa ilíaca derecha. Porque si ustedes inician con la región afecta, generalmente ya lo ocasiona muchísimo al dolor al paciente, si de entrada se van y, bueno, le duele fosa ilíaca derecha y directo se van ahí, ya ustedes no van a poder evaluar nada en el paciente porque al generarle mucho dolor generalmente gritan, lloran, ya no sabes si puede ser una ruptura de embarazo ectópico o si es esto o aquello. En cambio, si hacen de forma sistemática, generalmente se empieza siempre con un orden en hipogastrio, después fosa ilíaca izquierda, luego en flanco izquierdo, y así en forma antihoraria, hasta llegar por último a la zona afecta. Y eso es muy importante que tengan en cuenta, no ocasionarle entrada dolor al paciente. Ya le hablé de cuáles más o menos eran los datos de filiación: nombre, apellido, sexo, edad, lugar de nacimiento, ciudad de procedencia, en qué se ocupa el paciente. Por ejemplo, en el caso de que ustedes estén pensando que pueden ser un CA de pulmón y el paciente, por ejemplo, toda la vida trabajó en pozo o pintando la casa, también se asocia algunos productos químicos con los CA de pulmón. Número de cédula, la raza, si es que hace falta. Religión en el caso, por ejemplo, hay algunas religiones que impiden la transfusión de sangre. Los testigos de Jehová, por ejemplo, en esos casos es importante dejar constancia de su religión. Motivo de consulta, causa que origina la ida al servicio, precisar el momento exacto del inicio de los síntomas y saber que puede haber más de uno. Por ejemplo, puede ser su motivo de consulta vómitos, pero con fiebre, o vómitos con dolor abdominal. Entonces, puede darse el caso de dos, pero tienen que ser así, bastante relacionados y cortos. Las causas más comunes en la semiología quirúrgica en abdomen, ya les hablé de uno que es el dolor. Puede ser también distensión abdominal, que se siente lleno de gases, que se hincha el abdomen, que no ventosea, alteración del hábito intestinal, que no se va de cuerpo, que hace 3 días ya no puede irse del cuerpo y que él generalmente se va de cuerpo todos los días. Entonces ya podemos estar pensando en una pseudo-oclusión intestinal o una oclusión intestinal total. En tórax puede ser una disfagia, una disnea. La disfagia es la dificultad para la deglución, la disnea es la dificultad para respirar. Pirosis, que sienta ardor durante cuando traga los alimentos, acidez retroesternal, un dolor retroesternal posterior a la alimentación, que haya una tumoración. A nivel de las mamas también puede ser en tumoración, secreción por pezones, en dolor, inflamación, puede que sea también en asimetrías. En cuello, tumoración, aumento de tamaño de la glándula tiroides, puede ser que se observan también ganglios linfáticos aumentados de tamaño y que sea un linfoma, por ejemplo, que necesita una biopsia. Ustedes saben que hasta 2 centímetros es normal que el ganglio, generalmente luego ya cuando tiene 2 centímetros ya es sospechoso y hay que hacer una biopsia para descartar las enfermedades mieloproliferativas. Y las orificiales, por ejemplo, puede ser en el caso anal, dolor, hemorragia, sensación de cuerpo extraño, los motivos de consulta.
Los síntomas generales generalmente son fiebre, cambio de coloración de la piel, vómito, pérdida de peso, anorexia, astenia. Anorexia que no tiene hambre el paciente, astenia que se encuentra todo cansado, que sin ganas de levantarse. Alteración del hábito fisiológico, por ejemplo, que está orinando con más frecuencia, en que cambió de coloración la orina, que cambió de coloración las heces, que no se está yendo de cuerpo, son la alteración, o sea, de lo normal pasa a haber una anormalidad, o sea, algo que no, que frecuentemente él no pasaba con la orina y la materia fecal y ahora cambió. Eso es la alteración en el hábito fisiológico. Entonces, antecedentes de la enfermedad actual tiene que ser relato espontáneo y ya dijimos que también tiene que estar dirigido por el médico. Y que generalmente tiene que tener una secuencia, no pueden, por ejemplo, empezar su enfermedad actual. En la enfermedad actual, por ejemplo, el dolor se inicia en epigastrio hace 24 horas y va en tipo cólico que va aumentando de intensidad con las horas y hace 6 horas se agrega al cuadro vómito en varias oportunidades de contenido alimenticio y hace 2 horas se agregó fiebre graduada en 39 grados por picos, por lo que el paciente decide acudir a la consulta. Bueno, eso es un buen antecedente en la enfermedad actual. Ahora, si ustedes dicen, hace un mes el paciente presentó dolor y hace 72 horas vomitó, pero hace un mes también vomitó. Esa es una mala historia clínica. Porque si ustedes están hablando en meses, generalmente van a estar hablando de una patología neoplásica. Si están hablando en semanas, puede ser de alguna litiasis o pancreatitis crónica, ¿verdad? Ya un dolor crónico. Pero ya se están imaginando que va a ser un poco larga la historia, por eso van a usar semanas. Si están usando horas, no pueden usar meses y horas, porque eso no va a ser la enfermedad actual, tiene que tener sentido. Si van a usar meses, usen meses para su historia. Y no pasa el cuadro, entonces por la pérdida importante de peso, acude a la consulta. La ictericia se hizo intensa por lo que acudió y por eso están hablando en semanas, ¿verdad? Y luego pueden pasar a días ahí para que se entienda más. Y si van a hablar en horas, solo en horas, porque generalmente va a ser una patología aguda que necesita tratamiento quirúrgico. Entonces es muy importante que sepan hacer. Lo ideal luego sería que yo les explique todo lo que es la historia y que ustedes vayan y practiquen con sus instructores, ¿verdad? Que eso ahora no se va a lograr. Por eso que les estoy ejemplificando como para que traten de guardar, porque es importante tener la teoría, pero también la práctica. Entonces es muy importante que sepan eso en la enfermedad actual. Y el remoto ya le dije que si alguna vez pasó, por ejemplo, en el caso de que sea una litiasis, y nunca acusar al paciente, ¿verdad? Que vos luego comiste, por ejemplo, tortilla, por eso te pasó, porque no estás haciendo tu dieta. Bueno, no hagan eso, no se acuerdan nomás de eso. En el caso de una litiasis, puede darse el caso que varias veces hace 2 años ella ya está sufriendo eso, un dolor intenso luego de los alimentos grasos. ¿Qué pasa con antiespasmódicos? Pero que esta vez tomó su medicación habitual y que no le pasó. Entonces puede ser que ese cálculo se enclavó y que actualmente es una colecistitis. Entonces, eso sería antecedente remoto de la enfermedad actual. Siempre es importante en lo posible establecer el momento del inicio de los síntomas, por lo tanto, intentar definir la transición entre el momento en el que estaba bien y comienza a sentirse mal. ¿A qué está asociado? Por ejemplo, o sea, la alimentación en este caso. Antecedentes de la enfermedad, entonces la secuencia tiene que ser ordenada, bien descrita de los síntomas. Cada síntoma tiene su propia descripción, vamos a ir viendo eso con el tiempo. O sea, se tiene que describir el vómito, se tiene que describir cómo es la fiebre, cómo es el dolor. O sea, no es que tuvo vómito, dolor y fiebre y ya está la historia, no. Hay que escribir cómo fue el dolor, cómo fue el vómito, qué cantidad, qué contenido. Y lo mismo con la fiebre, si la fiebre se da a la mañana, a la noche, en qué cuántos grados. Es muy importante eso para saber qué tipo de patología.
y no hay que dejar lagunas de tiempo, como le dije, no pueden estar hablando de hace un año después de días. O sea, no va a tener sentido la historia. Tiene que tener una secuencia. En describir las características de los síntomas, realizar un desglose de cada uno de ellos y por orden cronológico. Una vez establecido el inicio de la patología, se debe cargar con todos los datos bien desglosados y no olvidarse de incluir datos negativos. Una vez que tenemos todos los datos positivos, vamos a los datos negativos. Por ejemplo, el paciente tuvo dolor, explicamos todas las características del dolor, tuvo vómito, todas las características, pero niega fiebre. Y otros síntomas acompañantes, o niega fiebre, niega disuria, niega polacfiebre. O sea, nunca pueden empezar en la historia con lo que no tiene el paciente, sino que se deja para el último porque es de interés que no haya tenido fiebre o que no haya tenido molestia al orinar. Recordar que al inicio del cuadro clínico se pregunta todo y se anota todo, y a medida que transcurre el tiempo se va haciendo mención de los datos cargados previamente. Relacionado a los síntomas que se presentan en forma similar a un evento anterior, ya dijimos que eran los remotos. Y también ya les hablé de lo que eran los antecedentes patológicos personales y familiares. También dentro del personal es importante saber si tuvo cirugías previas, si hay ingesta crónica de medicamentos, por ejemplo, si está pensando en una apendicitis aguda, pero ya se operó de apendicitis aguda, entonces es importante saber, o si está pensando en una colecistitis, pero el paciente ya se operó de una litiasis vesicular. Bueno, muy poco ya lo que nos queda de tiempo. Vamos a volver a ingresar, pero ya